Muy buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y continuando con la temática de los gases pasamos a esta ley denominada la ley de los gases ideales, que es una ecuación matemática que posee varias incógnitas. En total son unas 5 incógnitas que vamos a trabajar para poder entender los ejercicios que tiene esta ley como tal. La ley de los gases ideales es una ley o una ecuación que habla principalmente sobre los gases hipotéticos. Un gas ideal no existe como tal, digamos que es una perfección de los gases. ¿Por qué se llaman gases hipotéticos? Porque normalmente entre las partículas no existe ni repulsión ni atracción entre ellas. También se puede decir que los choques son perfectamente elásticos, es decir, que la parte de la conservación del momento y la energía cinética, y por lo que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Digamos que los gases ideales muy similares a los gases reales, se podría decir que son los gases monoatómicos en condiciones de baja temperatura y alta presión. Y en términos matemáticos, si se dan cuenta, es una ecuación que maneja 5 incógnitas como es la presión, el volumen, la cantidad de moles, la constante universal de los gases, bueno, que no sería como una incógnita, sino que hay que saber utilizarla de acuerdo a las unidades que tenemos, y por último la temperatura. Esa constante universal de los gases, que es la letra R como tal, tiene unos valores que de acuerdo a las unidades. El valor que más se utiliza normalmente es 0.0821 atmósfera litro por mol por Kelvin. Esa es una de las, digamos que, números que más se utiliza debido a que normalmente la presión se maneja en atmósfera, el volumen en litro, moles y en grados Kelvin. Pero si esas unidades llegan a cambiar, el valor numérico también cambia. Por eso en la tabla que ven aquí al lado pueden encontrar todos los valores de acuerdo a lo que el profesor normalmente les vaya a pedir. Entonces, esa ecuación normalmente puede despejarse y puede formarme diferentes ecuaciones de acuerdo a lo que me esté pidiendo el docente. Es decir, que normalmente me pueden pedir la presión y si voy a despejar la presión simplemente tendría que, y la ecuación como tal es PV igual a nRT. ¿Cómo despejaría yo la presión? O sea, a mí me estorbaría esa B. Por lo tanto, como está multiplicando, esa B lo que pasaría es a dividir. Y arriba me quedan normalmente estas cosas y puedo hallar la presión cancelando las unidades. Si en el caso contrario yo no quiero hallar la presión, sino necesito hallar el volumen, la que me estorba sería la letra P y por lo tanto la ecuación me quedaría B igual, la P la coloca acá, nRT. Por el caso del otro lado, si necesito hallar el número de moles, que también es una de las opciones, me quedaría de la siguiente manera. En este lado me quedaría la opción P y B. Entonces, como lo que me molesta es la R y la T, que están multiplicando la N, esas dos las paso inmediatamente a dividir y ya tengo para hallar el número de moles si me dan la presión, el volumen y la temperatura, porque la constante me la sé. Igual puedo encontrar la temperatura, sería de la siguiente manera. Quedaría el PV de este lado exactamente igual, presión y volumen. Entonces lo que me molesta es el N y R. Entonces yo paso el N y R que estaban multiplicando la temperatura y la paso como tal. Esas son las 4 posibles incógnitas que nos puede pedir un docente. Simplemente es saber utilizar las unidades que nos piden. Ojo, también hay que saber cancelar las unidades para poder dar con el resultado de la temperatura en Kelvin, los números de moles en mol, el volumen en litro o la presión en atmósfera o de acuerdo a las unidades que nos pida el docente. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que podamos entender cómo vamos a sacar los datos del problema y aplicar esta ley que es conocida como la ley de los gases ideales. En estos ejercicios que tenemos aquí vamos a poner en práctica la ley de los gases ideales. El primer ejercicio nos dice calcular el volumen de 6.4 moles de un gas a 210 grados centígrados sometidos a 3 atmósferas de presión, o sea, vamos a hallar el volumen. Y en la segunda dice que calcular el número de moles de un gas que tiene un volumen de 350 mililitros a 2.3 atmósferas y 100 grados centígrados. Es decir, que tenemos que hallar en uno el volumen y en uno el número de moles. Recuerden que vamos a utilizar la constante como tal que hemos practicado, que es 0.021 atmósfera litro por mol por Kelvin. Entonces, para hallar el primer ejercicio, vamos a colocar aquí solución 1. Debemos tener pues la calculadora en mano para hacer rápidamente los cálculos que nos piden. Entonces vamos a sacar los datos que nos dan. Tenemos N, que es el número de moles, que es un valor de 6.4.
6,4 moles. Tenemos la temperatura que está a 210 grados centígrados. Pero recuerden que normalmente si la constante está en Kelvin, debemos pasar eso a grados Kelvin. ¿Y qué debemos hacer para pasar eso a grados Kelvin? Simplemente tenemos que sumar 273.15 o simplemente 273. Entonces, si hacemos la suma de 210 más 273.15, si lo queremos exacto, nos va a dar un valor de 483,15K. Y ahí tenemos la conversión de nuestra temperatura. También tenemos que tener en cuenta la presión que nos dicen ahí. Ahí nos mencionan que la presión es de 3 atmósferas. Es decir, la presión 3 atmósferas no debemos convertirla. Si nos la dan en milímetros de mercurio, debemos hacer la conversión de una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y tenemos el valor de nuestra R, que es la constante universal, que es 0.0821. Recuerden las unidades. Atmósfera litro sobre mol por Kelvin. Entonces, si vamos a resolver la ecuación y tenemos que despejar la letra B. Entonces, nuestra ecuación dice que PV igual a nRT. Algunos de ustedes manejan una serie de frases para recordar esto siempre. Es bueno que lo utilicen, que es algo aceptable. Entonces, para despejar B, prácticamente tendríamos que nRT sobre presión. ¿Qué debemos hacer entonces? Reemplazar matemáticamente los números. Tenemos el número de moles, que es 6. Vamos a ponerla aquí, 6,4 mol. Por la constante, nuestra constante es 0.0821, sus unidades son atmósfera litro sobre mol por Kelvin. Las unidades. Y tenemos nuestra temperatura, que también tiene que ser en Kelvin, y dijimos que era 483,15K. Y tenemos abajo la presión, que es de 3 atmósferas. O sea que todo lo que tenemos multiplicado arriba, al final lo tenemos que dividir entre 3. ¿Cuáles son las unidades que debemos cancelar? Vamos a observar. Moles, moles. Atmósfera, atmósfera. Kelvin con Kelvin, y nos queda ¿qué? Litro, es decir, que nuestra respuesta va a ser en litro. Vamos a resolver la primera parte. Aquí tenemos que dar 3 abajo, entonces tenemos que hacer una multiplicación de todos los términos que se nos da ahí. Es decir, yo tengo que multiplicar 6.4 por 0.0821 y eso multiplicarlo por 483.15. Esa multiplicación me da un valor de, a colocarlo, sería 253,86. Y ese número, al yo dividirlo entre 3, me da un valor de 84,62. ¿Y cuál es la unidad que tenía? La unidad que tenía es litro, es decir, que la respuesta para el primer ejercicio, de cuál es el volumen en esas condiciones, es de 84.62 litros. Vamos a resolver el segundo, que es un proceso prácticamente similar, pero vamos a sacar los valores que nos dan. Nos dicen que vamos a hallar el número de moles, es decir, tenemos que hallar N. Y nos dan los valores como son, por ejemplo, el volumen, que nos dicen que es 350 mililitros. Nos dan la presión, que es 2,3 atmósferas. Y nos dan la temperatura, que es 100 grados centígrados. ¿Qué debemos notar en este segundo ejercicio? Que la temperatura y el volumen no están en las unidades que normalmente tiene la constante. Si se dan cuenta, el volumen debe estar en litro, que aquí está en mililitro, y la temperatura pues debe estar en Kelvin. Entonces recuerden de que aquí, para pasar esto, debemos sumarle 273 y eso nos daría 373,15K. ¿Qué pasará aquí? Recuerden de que un litro son 1000 mililitros. Es decir, de que si yo hago la conversión, eso me daría 0.35
litros. Y estos son los números que yo debo utilizar al momento de reemplazarlo en mi ecuación como tal. Entonces voy a utilizar n. Si yo tengo esta ecuación aquí, vamos a despejarla en este lado. Si se dan cuenta, n va a ser igual, quedaría pb y SRT pasaría acá. Es decir, que quedarían dos números arriba y dos números abajo. Entonces, mi número de moles va a ser igual. Vamos a ver cuáles son los números. Presión y volumen. ¿Cuál es la presión? 2.3 atmósferas. ¿Cuál es mi volumen? 0.35 litros. ¿Qué va a ir abajo? En la constante universal, 0.821 unidades atmósfera litro mol por Kelvin. Y me quedaría la temperatura que la hemos convertido, que sería 373,15 K. ¿Cuáles unidades debo cancelar? Observemos, atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin y me queda mol. Es decir, que la respuesta me va a dar. Vamos a hacer las operaciones matemáticas que tendríamos aquí. Entonces, al hacer las multiplicaciones que tendríamos a tener, vamos a ver arriba, sería 2.3. Eso lo vamos a multiplicar por 0.35. Eso nos va a dar un valor arriba en el numerador de 0.805. Y abajo tenemos que multiplicar 0.0821 por 373,15 y eso da un valor de 30.63. Y luego que tengamos esos valores, sí se les aconseja hacer la división. No lo hagan todo inmediatamente, no hay prisa. Eso sería entonces 0.805 entre 30.63 y eso nos da un valor de 0.026 mol. Y ya tenemos entonces nuestra respuesta, que nos piden el número de moles en ciertas cantidades. Muy importante, vamos a utilizar la constante universal de acuerdo a las unidades que tenemos. Aquí, si se dan cuenta, en el segundo ejercicio teníamos dos incógnitas, por ejemplo, el volumen en mililitros y la temperatura en grados centígrados. Y si nuestra constante tiene Kelvin y tiene litros, debemos hacer las conversiones para no cometer errores. ¿Por qué? Porque si yo coloco 350 y 100 grados centígrados, el ejercicio me va a dar mal y vamos a perder todo el trabajo realizado. Bien, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para tener contacto conmigo de asesorías y demás. Si tienes alguna duda, por favor házmela saber en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.